Eh, es un momento muy complicado. No sé si tiene algún calificativo que pueda ser parecido a otras épocas de nuestra historia. La Argentina ha vivido tantas crisis que probablemente cuando uno mira hacia atrás, alguna de las crisis puede empezar a parecerse esto. Sí es cierto que todas las crisis que hemos vivido siempre, en toda la historia, es porque no hemos podido alinear dos factores que en los países desarrollados, en los países normales, son dos factores que van de la mano, que es la política y la economía. Es como si fueran dos hermanos que van por la calle tomados de la mano, ¿no? Cuando en los países normales, ya te digo, esos dos factores van juntos y van retroalimentándose positivamente uno a otro. Acá en la Argentina, la historia enseña que las crisis han venido cuando uno de los dos factores ha intoxicado al otro o influido negativamente en el otro. En este caso particular de hoy, yo no tengo dudas que el problema no es económico, no está en el factor económico. El factor económico en todo caso es la consecuencia, pero el factor causal, la causa de la intoxicación, está en la política, en el factor político. Y a mi juicio, la razón de esta intoxicación de la política a la economía es porque el gobierno lleva 10 meses de gestión o más y ha tenido una agenda equivocada, una agenda de confrontación en lugar de una agenda para buscar acuerdos, una agenda alejada de los problemas de la sociedad, que tiene mucho más que ver con la agenda personal de la vicepresidenta, que es quien detenta el núcleo del poder en Ernesto, este es país. cierto y comparto lo que decís. Ahora como periodista también la obligación de preguntarte, ¿es muy diferente a lo que se vivió con Macri o vivimos la misma situación con diferente color ahora de quien gobierna? No, yo creo que es diferente en qué sentido. En el caso de Macri hubo una afectación a la economía, hubo una afectación. En todo caso no provino de, por ejemplo, rumbos contradictorios en el gobierno. En el gobierno de Macri hubo una economía que empezó a afectarse sobre todo a partir de la primera mitad, de la segunda mitad, perdón, pero no tenía que ver con que hubieran dos rumbos en el gobierno. Acá hay dos centrales de poder. Antes con Macri había una sola. Tampoco había conflictos dentro de la coalición de gobierno. Acá se advierten algunos conflictos dentro de la coalición. En todo caso, la economía de Macri y la economía de Alberto Fernández sufren del mismo mal, que es la desconfianza, es la Claro, incertidumbre, es la desconfianza. yo lo decía Ernesto más que nada en el simbolismo, porque Alberto empezó diciendo voy a convocar a los argentinos, la unidad, el diálogo. Esto después fue precipitado por otros acontecimientos o él mismo no lo pudo hacer, pero también había ese simbolismo de abrir el diálogo bueno, partidos políticos es muy difícil hablar, ¿no? Hoy en la Argentina, pero a la institucionalidad, y con Macri esto tampoco tuvo su curso positivo. Es más, en la autocrítica que hace Macri, una parte es autocrítica, pero también incluye algo que muchas voces dijeron qué injusto que fue, en pegarle a la mesa política, a los Frigerio, a los Emilio Monzó. ¿A vos cómo te cayó eso? Bueno, evidentemente también el gobierno de Macri tuvo un talón de Aquiles desde el comienzo, que fue el no haber aceptado la posibilidad de ir a buscar un acuerdo. Los acuerdos se buscan en los momentos en que uno está fuerte en el gobierno, no cuando uno está débil, ¿no? Por eso también, abro un paréntesis con la realidad, es muy difícil creer que hoy, por la carta de Cristina, el gobierno vaya a ir en busca de un acuerdo justamente cuando está en un momento de debilidad. Insisto en algo, Horacio, los acuerdos los buenos gobiernos los deben buscar en los momentos de fortaleza. El gobierno de Macri fue al comienzo de la gestión y luego de haber ganado la elección de medio término del 2017. No lo hizo porque no creyó en los acuerdos, por falta de convicción, por miles de razones. Bueno, y ahí tenés el resultado de los 4 años. Ahora, es cierto, Alberto Fernández arrancó con un discurso muy pro acuerdo, un discurso muy, si vos querés, muy amplio, pero me parece que eso se fue diluyendo en el tiempo y eso tiene que ver con las propias contradicciones de la coalición. Lo cierto es que podemos estar hablando 5 horas seguidas vos y yo y nos vamos a encontrar con la triste realidad de que la política argentina le cuesta mucho, pero mucho, y cuando digo la política globalmente, le cuesta mucho avanzar en acuerdos. Es un gran En déficit. ese punto vos dijiste algo muy interesante con los colegas del cronista, en una nota salida días atrás, donde situabas que 3 veces dialogó la política por temas bien determinados, que después uno
cuán positivos fueron para la Argentina o no. Uno claramente, creo que nadie va a poner en discusión la positividad que tuvo cuando Cafiero y Alfonsín se juntaron en plena crisis de levantamientos militares, después el Pacto de Olivos, ahí hay otras interpretaciones, y el 2002, Duhalde Alfonsín. El comunidad común, y supongo que vos cuando lo dijiste sabías también de qué estabas hablando, es que siempre estuvo la figura de Raúl Ricardo Alfonsín. Esto también puede explicar el por qué no de la falta hoy de canales de diálogo, porque no está la estatura de ese dirigente que hoy nos falta. No, no, los partidos políticos de ayer no son los de hoy. Antes había partidos políticos con liderazgos fuertes y por eso es que en el 87, en el 94 y en el 2002 se pudo lograr acuerdos porque de un lado estaba Alfonsín en un partido y del otro lado, en el mismo partido que era el PJ, estaba Cafiero, luego Menem y luego Duhalde, que de alguna manera simbolizaban el poder de esos partidos. Hoy, ¿qué tenés? Hoy tenés una suerte de coalicionismo, no bipartidismo, sino dos coaliciones, pero en ninguna de las dos coaliciones tenés muy claro el liderazgo. En la de Juntos por el Cambio, porque hay un liderazgo colectivo, es una figura medio rara, y en la coalición del Frente para Todos, porque está en discusión dónde está el liderazgo, si en la Casa Rosada o en la vicepresidencia. Pero de todas maneras, yo no creo que la razón de ser de los acuerdos tenga que ver con las personas. Si vos a mí hoy, sin caudillos, sin líderes tan fuertes como los de antes, vos armás una mesa y ponés una buena agenda, suplís la falta de esas personalidades fuertes. O sea que la agenda es la que te puede dar la salida hoy en el presente para lograr un acuerdo. Dame, Ernesto, si hoy tuvieras la influencia, vos mismo has decidido, y bueno, producto de muchas cosas que ahora sería largo hablar, mantenerte un poco al margen, pero digo, si hoy tuvieras esa influencia, ¿qué 2 o 3 puntos le incluirías a Alberto Fernández para que convoque a los argentinos? Mira, son cosas muy gruesas, pero muy gruesas. No me voy a refugiar en las frases hechas a esa de la reforma tributaria, la reforma laboral, no, eso viene después. Las cosas muy gruesas, primero, en economía, definir si el sistema sobre el que se va a basar nuestra economía es un capitalismo y qué tipo de capitalismo, porque hay varios tipos. Hay capitalismos que son deshumanizados, hay capitalismos que son a ultranza, a mí no me gustan y creo que a nadie le gusta. Es un capitalismo con equidad, con inclusión, pero un capitalismo. Acá en la Argentina parece mentira, pero esto lo estamos discutiendo, porque el capitalismo, por ejemplo, es la defensa de la propiedad privada. Ahora, fíjate si no lo estamos discutiendo, que en estos días han pasado cosas vinculadas a la propiedad privada. Entonces, definir en economía un capitalismo con equidad, un capitalismo con inclusión. En segundo lugar, si vamos a tener peso, vamos a tener dólar o vamos a tener peso y dólar, que es el bimonetarismo. Si elegimos tener peso, bueno, hagamos las cosas que hacen todos los países del mundo para sostener el valor de su moneda. Entonces, vayamos a una responsabilidad fiscal, vayamos a un montón de cosas. La tercera cuestión, yo diría, el alineamiento con el mundo. También es una cosa muy gruesa. A ver, el mundo no te ofrece 200 caminos. El mundo te está ofreciendo 2 caminos. El camino del alineamiento con los países desarrollados, a los que les ha ido bien, que tienen vínculos entre ellos, que pueden comerciar, que pueden integrarse, que tienen democracia sólida, o el camino de Venezuela, Cuba, Irán, qué sé yo, no sé, ese camino que el kirchnerismo ya lo recorrió antes. Y la cuarta cuestión tiene que ver con la institucionalidad, que es el federalismo y la justicia. ¿Qué clase de federalismo queremos y qué clase de justicia queremos? Si vos pones una agenda, esas 4 o 5 cosas, yo te diría que tenés las bases de un país. Ahí tenés las bases de un país. Si bien sé que pensás diametralmente opuesto, en un punto de los 4 coincidiste con la carta de Cristina, que es el bimonetarismo, ¿no? Ella advirtió sobre eso. No, pará, no es que yo haya coincidido con eso. Dije, en una mesa de acuerdo tenés que plantear el tema de la moneda. Y hay 3 sistemas. O el peso solo, o el dólar, es decir, pasar a la dolarización, o convivir con el bimonetarismo, que pareciera ser lo que hoy estamos viviendo así, medio a las apuradas. Yo, si me das a elegir entre los 3, yo elijo el del peso. No elijo el bimonetarismo, elijo el del peso. Pero para poder elegir el del peso, tenés que hacer un montón de cosas. No podés decir, no, yo voy a sostener el peso argentino y decir la boca para afuera. No es una cosa de corazonado, sino de construir una credibilidad.
Bueno, porque para construir valor en el peso nacional, la moneda nacional, los países hacen dos o tres cosas también fuertes. Primero, le dan fortaleza e independencia al Banco Central. Segundo, tienen disciplina fiscal. Disciplina fiscal. Tercero, generan seguridades. Bueno, si vamos a defender el peso, bueno, ahora, si vamos a defender el dólar, bueno, esas cosas, el que tiene que tener esa disciplina es Estados Unidos, no nosotros. Y si vamos a defender el bimonetarismo, bueno, arreglémonos entonces con todos los problemas que tenemos hoy, ¿no? Ahora, ¿Qué pasa te por tu quiero decir? cabeza de estratega que un nuevo fracaso en la Argentina, en este caso, esperemos que no, el de Alberto Fernández, porque estamos todos incluidos, puede llegar a un arrastre, otra vez vuelve al 2001, pero en un punto que yo en la política en los soft lo estoy escuchando, ¿no? Ojo con esto del banderazo, ojo con esto de no se sumen a esto o a lo otro, porque lo que hoy parece un aplauso para un lado puede ser un arrastre de decepción y de que se vayan todos de vuelta. ¿Vos sentís eso? Sí, 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 pues me da mucho miedo eso, me da mucho temor, me da mucha angustia. Más que miedo, me da mucha angustia y me siento frente a otra vez frente al fracaso, las cercanías del fracaso. Y me pasa a mí como seguramente le debe pasar a todos los de mi generación. Ya llevamos muchos fracasos y muchas generaciones que han fracasado en la Argentina. Llevamos 37 años seguidos de democracia y la verdad que tenemos más fracasos que triunfos, más derrotas que triunfos. Entonces, otra vez estar ante la antesala esto de un que se vayan todos, yo no sé, creo que ojalá que no y creo que todavía hay muchas cosas para hacer para evitarlo, ¿no? Creo. Y creo que el gobierno ojalá tenga la iluminación para poder hacer esas cosas, entre ellas la de convocar acuerdos y demás. Ahora, si nos vamos de a poquito acercando al que se vayan todos, yo te digo, a ver, ¿qué es lo que me pasa? Y qué es lo que yo veo también a muchos amigos de mi generación, que cada fracaso que hemos tenido te deja una huella. O sea, no es que después de cada fracaso viene el rebote y mejoramos. No, 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 no. Cada fracaso te hunde un poco más. Podés llegar de luego a estabilizarte un poco, a recuperar un poco la economía, pero cuando viene un fracaso como el que nosotros tuvimos, el último gran fracaso fue el 2001, claro Claro. está, y nosotros descendimos varios escalones, y de esos escalones no logramos recuperar.